Antes todo era bueno, ahora es malo, ahora es arbitrario. Presidente, con su venia quisiera leer cómo estaba el artículo 179 Siga, señor de la asambleísta. Constitución Política antes del 2011, antes de la consulta 2011. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes que durarán el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser elegidos. Para su conformación se propendrá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta y presidente, un presidente, vicepresidente o vicepresidenta, para un periodo de 3 años. Presidente, bajo su venia, quisiera que se lea ahora el artículo 179 de la Constitución de la República después de la consulta 2011. En su intervención, el asambleísta Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar por Alianza Integración Bolivarense, ha pedido la lectura del artículo 179 de la Constitución. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá, por el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso público de escrutinio. Gracias, presidente. ¿Cambió la estructura del Estado? No cambió, para nada. El artículo 208 de la Constitución Política del Estado, numeral 12, dice que el Consejo de la Judicatura debe ser elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estuvimos en medio concurso, presidente, pero sabían que iban a perder el control porque no iban a tener 9 miembros del Consejo, en el Consejo de la Judicatura. ¡Pum! Mandaron la consulta popular. Y quedaron en 5, ya no 9. Nos dejó Rafael Correa que elijamos el Consejo de la Judicatura. No nos dejó. Suspendieron el concurso. Presidente, quisiera leer cómo quedó la pregunta en aquel entonces. ¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura en transición, conformado por 3 miembros designados en ese tiempo: Yávar, Pablo Rodríguez, Taña Arias? Uno por función ejecutiva, legislativa y transparencia, para que en el plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure, cambió todo, reestructure la función judicial como lo establece el anexo 4. Pregunta del 2011, pregunta del 2017, solo cambia el nombre de la institución. ¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República de Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado, igual que aquí, cesar o sustituir, dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar, igual que reestructurar, el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus funciones o el periodo? Aquí hay jurisprudencia, presidente. Aquí está el dictamen de la Corte Constitucional. ¿De acuerdo a qué? A la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Dice que esta pregunta, análoga, pregunta
2011 y pregunta 2017. ¿Qué dice el dictamen de la Corte Constitucional? Que aquella pregunta es clara, sencilla y concisa. Y dice la Corte: esta Corte se pronuncia en el sentido de que la enmienda propuesta no modifica la estructura, el carácter o elementos constitutivos del Estado, como tampoco vulnera o limita derechos y garantías constitucionales. Finalmente, tampoco modifica el procedimiento de la norma constitucional. Y tiene la función de reestructurar toda la función judicial. En base a esto, hay jurisprudencia que esperará la Corte Constitucional de aprobar las preguntas, con el respeto que se merece el ponente, porque nada es contra el señor ponente. Simplemente, esta resolución defiende nada más, nada menos que a Rafael Correa, para que él siga controlando todos los poderes del Estado. Y por lo tanto, todos deben saber aquí en el Ecuador, tener el Consejo de Participación y Ciudadanía y Control Social es tener todo, es tener todo. Y por lo tanto, señor presidente, dirán que Luis Pachala fue del Consejo de Participación, Ciudadanía y Control. Sí lo fui, pero nada amarrado. Segundo, fui de la minoría como David Rosero, Andrea Rivera y Luis Pachala. Nada nos dejaron hacer. Y por lo tanto, presidente, esta resolución, ¿qué le importa? ¿Qué le importa a los artesanos, a los campesinos, a los indígenas, al pueblo, al desempleado, a los conductores? ¿Qué le importa a los tienderos, a los mecánicos, ¿qué le importa esto? Si la economía está en recesión, de eso debemos preocuparnos nosotros. Aquí hemos venido a defender a Rafael Correa. Los 10 años hemos venido a defender a un partido. Cuando hemos ganado las elecciones dijimos: dejo de defender a mi partido. Hoy me pongo la camiseta del pueblo, me pongo la camiseta de la provincia y me pongo la camiseta del pueblo. Y ahora esta contradicción. Presidente, hace un mes la asambleísta Soledad Buendía me increpó diciendo felicitaciones, pero irónicamente, porque mi hijo acaba de ganar un concurso de los niños, de los consejos de igualdad. Le tocó a mi niño de 15 años. ¿Qué culpa tengo si desde pequeño comienza a tener méritos y ahora es consejero del Consejo de Igualdad? ¿Sabe cuánto gana? $90 mensuales. Y sabe, pero me hubiesen dejado a mí, hijo, ser miembro del Consejo Nacional Electoral, ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral. No, porque ahí está la Pepa. Pero este Consejo de Igualdad, como una cuestión de políticas, ahí sí le dejan. Por lo tanto, el pueblo no es tonto. Ni yo, ni el pueblo indígena es estúpido. Aquí nos vamos a poner de pie. Es necesario que el pueblo comencemos ya a levantarnos, porque aquí nos truncan todo, nos paran todo, y eso no es bueno. Querido pueblo, a levantarnos. Por otro lado, presidente, tiene un minuto, asambleísta. Señor presidente, por estos argumentos, por estas situaciones, y que no me venga a tocar a mi hijo, ni mi nombre, para nada, porque no he tocado a nadie nada, y por eso me he dirigido siempre a usted. Y por eso, presidente, quisiera que se lea el artículo 135 de la función legislativa. Señora secretaria, de lectura. Artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es lo que ha pedido de se dé lectura el asambleísta Pachala.
función legislativa. De las mociones, las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales, una vez argumentadas y apoyadas, serán entregadas por escrito en la Secretaría General. Hasta ahí el texto, señor presidente. Presidente, vamos a ver quiénes están con la consulta popular. Vamos a ver quiénes boicotean. Vamos a ver quiénes juegan con la consulta. Vamos a ver. Presidente, propongo a moción que se archive este proyecto de resolución. Si hay moción, si hay apoyo a la moción, presidente, tengo por escrito, como manda el artículo 135, a que se archive este proyecto de resolución, si hay el apoyo o no de los compañeros y distinguidos y distinguidas legisladores. Muchas gracias, compañeros.